Pusimos a grabar. Bien. ¿Algún copado que me explique un poquito lo que serían causas de la Primera Guerra Mundial? Si se puede un poquito causas, si se puede un poquito el detonante. ¿Qué era la crisis de Sarajevo y por qué decimos que esa crisis de repente no es la causa profunda de la guerra? Cuando está la conferencia de Berlín, Ujú. los países centrales se dividen en el territorio de África Sí. y eso empieza a generar tensiones entre Inglaterra y Francia. Inglaterra y Francia era. Sí, Inglaterra y Francia. Después, cuando eh, el imperio alemán va tomando más fuerza y queda en segundo lugar Inglaterra, Alemania dice que ellos también deberían tener parte de África, pero como no formaron parte de la conferencia sí, eh, nada, no, o sea, los demás países no creen que Alemania lo deba tener y bueno, empieza a haber una serie de tensiones entre todos los países y hubo un periodo en el que se generó una paz armada, Ujú. que era que los países, si bien estaban en paz, o sea, no había una guerra fija, pero tenían, o sea, invertían en muchas armas y para como formar un conflicto o algo así, o como que lo están esperando, Sí. entonces no querían estar desarmados. Y si quieren alguien más, dicen el resto. Bien, está muy bien, Vicky. Recuperaste bastante bien lo central. Entonces, en esa paz armada se están armando, dijiste vos, están en paz, porque no hay una guerra como latente, salvo algún que otro conflicto por ahí en el medio. Y lo que vos decís es que potencialmente se están armando porque esperan la posibilidad de un conflicto. Nadie espera la posibilidad de una guerra mundial de esas características, pero espera que en algún momento algo pueda detonar un conflicto y si se detonara, obviamente, nada, esperás estar a la altura, ¿no? de lo que se viene. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué es la crisis de Sarajevo? Silencio. ¿Qué es la crisis de Sarajevo? ¿Qué pasa entre Serbia y el archiduque? No, el asesinato Matan de al Francisco Fernando. archiduque de Bien, Francisco. el asesinato de Francisco Fernando. ¿Por qué, Recalde? Vamos. ¿Te acordás por qué? ¿Cuál es la causa concreta? Habíamos visto un mapita como bien interactivo. Como que Serbia generó tendencias nacionalistas, se Sí. quería independizar, y el Imperio Austrohúngaro quería invadirlo. Eso es Bien, lo que recuerdo. sí, coincido. O sea, Serbia lo que Lucho, quería era. Sí, ¿también no es la ocupación de Bosnia por el Imperio Austrohúngaro? exactamente. O sea, en realidad es la ocupación de Bosnia, una Bosnia que en realidad Serbia sueña con incorporar a su gran Serbia. O sea, toda la región de los Balcanes es como el territorio que los serbios quieren en función de crear esa gran Serbia que en el, creo que el video lo llamaba como Yugoslavia. Y obviamente lo que hacen, la invasión del Imperio Austrohúngaro al territorio bosnio, lo que hace es hacérselos perder, básicamente. Y deja como bastante resentida, ahí está lo que decía Valentín, bastante como resentida la situación de los serbios. Y en función de ese resentimiento, nada, lo que uno tiene es lo que después va a ser el asesinato al heredero del trono, que lo hacía una organización que nosotros definimos como Mano Negra, que es una, como vos decías, Valentín, digo, es una organización nacionalista serbia que ponen bla, 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 ta, punto. ¿Por qué decimos que ese es un detonante, pero no es una causa profunda de la guerra? Porque cuando Austria, o sea, cuando pasa esto, detona todo porque Austria o sea, le declara la guerra a Serbia y Serbia, como era aliada de Rusia, le declara la guerra. Bueno, nada, o sea, se empiezan a declararla todos en forma de compañerismo, o sea, en Claro, es que función en de que Pero realidad eran. también es porque en sí los países como que ya estaban inconformes. coincido, coincido, estaban Ya estaban inconformes. inconformes con la división y como que estalló una guerra y ya estallaron todas porque vieron la oportunidad para
hacerlo nada más. Tal cual. Yo creo que en realidad es el típico comentario que uno hace cuando dice, es la gota que rebalsó el vaso. O sea, es un vaso que venía llenándose progresivamente de ciertas tensiones y rencores entre potencias centrales que eventualmente encuentran en ese asesinato como la excusa para meterse al conflicto. Pero lo que yo les decía es, no nos quedemos con la idea de que el asesinato a un heredero del trono genera una guerra. A ver, para comprender esa guerra hay que comprender tensiones, como un poco lo que decía Victoria, ¿no? Digo, tensiones previamente consolidadas, roces constantemente consolidados, que cuando uno mira para atrás están estrechamente relacionados con lo que uno definía como Conferencia de Berlín, imperialismo, la desigualdad de los repartos de territorios periféricos, y la disconformidad de algunos países como Alemania frente a ese reparto que consideran como injusto. Siendo todos ellos, no es un dato menor, potencias, ¿no? O sea, son todos países centrales. Y de hecho uno habla de guerra mundial y en ese sentido nosotros tenemos una concepción muy eurocéntrica de la historia. ¿Qué quiere decir una concepción eurocéntrica de la historia? Que pensamos que el mundo se basa solo en lo que se encuentra en Europa. O sea, Tal cual. De hecho, tenemos una versión muy eurocéntrica de la historia, y esto lo vemos porque uno se limita a explicar guerra mundial respecto a lo que pasa en Europa. Pero de repente nunca sacamos el foco de lo que pasa. A ver, si sacamos como el foco de lo que pasa en Europa, nos encontramos que la guerra mundial, por ejemplo, es mundial también porque África está en guerra. ¿Por qué África está en guerra? porque los demás territorios, o sea, quienes los colonizaron, por así decir, son los europeos, y Ahí ellos está. mismos están en guerra. Totalmente. O sea, uno no ve, de hecho, cuando ustedes se fijan, no sé, capítulo de cualquier manual de guerra mundial, o incluso capítulos de libros un poco más serios, uno está focalizado en lo que pasa en Europa y de repente se pierde de vista que los países, que el territorio africano casi en su totalidad está repartido por europeos. Y de repente, si Francia e Inglaterra están peleando contra los alemanes en Europa, eventualmente franceses o colonias francesas y colonias inglesas están peleando contra las pocas colonias alemanas que existan en África. Y sin contar un montón de, no alianzas por ahí, pero por ahí sí como ¿cuál sería la palabra? Respaldos internacionales que, por ejemplo, están teniendo algunos países europeos de, por ejemplo, países latinoamericanos. Vos tenés un montón de países latinoamericanos que frente al avance de la guerra dicen, bueno, sí, yo respaldo a, no sé, Estados Unidos. Obviamente vos dirías, a ver, ¿en qué le aporta un país latinoamericano a las armas que tiene Estados Unidos? Y probablemente en nada. Sin embargo, el respaldo, o sea, esta cuestión de decir, bueno, nosotros nos ponemos del lado de Estados Unidos, lo que te hace cuando uno empieza a ver como el sistema como de alianzas y quién está con quién, te da como esta idea de guerra mundial, o sea, esta idea de múltiples países o muchos de los países del mundo eventualmente aliados con alguna parte de los países centrales que están en conflicto. Por eso uno habla de la Gran Guerra o de la Guerra Mundial. Bien, Guerra Mundial, vamos. Les pedí que ustedes hicieran algo, ¿no? Que buscaran, pudieron buscar información, etapas. Porque la guerra constaba de 4 etapas, Sí. que era Vamos. Pará, lo tengo acá anotado. Dale, Guerras de todo. movimientos, guerra de posiciones, el viraje y la ofensiva. Bien, estamos de acuerdo. Primero, eso se está viendo, ¿no? Digo, porque tengo un internet un poco más lenta estos días. ¿Ven la limita del tiempo? Sí, sí, se ve. Buenísimo. Sí, sí. Bien, a ver. 1914, vamos a poner 18 acá. Vamos a poner 19 acá. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bien, de acá para allá, obviamente tenemos paz armada. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente más para atrás imperialismo, punto. Por acá tenemos el asesinato de, esto es una cruz, vamos a hacerlo más cruz, el asesinato de Francisco Fernando, que sería todo lo que sería la crisis de Sarajevo. De ahí en más el conflicto. Estamos un conflicto que, no sé si lo dice, no sé si lo buscaron, no sé si lo encontraron, es un conflicto que está pensado para ser mucho más corto de lo que realmente fue. ¿Estamos? O sea, la realidad es que el conflicto
sorprende a los europeos por su prolongada longitud. Básicamente, la cantidad de recursos humanos, materiales, armamentísticos que han necesitado para ponerle frente a esta guerra, no es algo que ellos hubiesen como esperado. Por otro lado, desde 1914 hasta 1918 uno puede marcar la Primera Guerra Mundial. Marcamos 19 porque algunos consideran que el fin de la guerra está en el 19 con lo que se define como el Tratado de Versalles. ¿Alguien sabe lo que es el Tratado de Versalles? ¿Les suena? Sí, lo que firman cuando termina, Sí. que termina, no sé, lo que escuché fue que termina perjudicando a Alemania. Bien, impecable, Caterina, impecable. A ver, el Tratado de Versalles es el tratado final de la Primera Guerra Mundial. Algunos autores te dicen que la guerra termina acá, porque eventualmente ese es el momento donde se termina de firmar un tratado de paz, básicamente, ¿no? Entre los países que han estado en guerra. Entender qué es este Tratado de Versalles nos permite de alguna forma comprender o dar un pie a lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Caterina muy bien nos dice, las condiciones del Tratado de Versalles son notablemente malas para los alemanes. Situación que nos va a importar porque, ¿por qué? Porque es la causa de la Segunda Guerra. Porque es la causa de la Segunda Guerra. Es entre muchas de las razones, porque no es nada más eso, Hitler como personaje político alemán es un tipo bastante, por decirlo de alguna forma, bastante anti-Tratado de Versalles. Entonces Hitler, en tanto líder político que empieza a formarse muy lentamente en 1919-1920 en Alemania, ve al Tratado de Versalles como algo totalmente negativo y el conjunto de políticas que toma lo hace en función de desobedecer el Tratado de Versalles. O sea, lo que hace ese Tratado de Versalles es poner como al pueblo alemán en una situación de humillación muy grande que Hitler promete como, por decirlo de alguna forma, Hitler promete vengar. Punto. O sea, no es él, no es la causa de la Segunda Guerra Mundial, pero por lo menos influye bastante en entender quién es Hitler y qué es lo que viene a hacer. Valentín, vos fuiste el que hablaste hace ratito. Más allá de si pensamos que el 18 o el 19, fines del 18 o el 19 es el fin de la guerra, lo cierto es que por ahí anda, digo, no hay mucho que decir. Vos dijiste que se establece como una diferencia en etapas. ¿Cuáles son esas 4 etapas? La guerra de movimiento, Sí, de, ¿lo sí, de ubicaste en movimientos, tiempo? sí, guerra de movimientos 1914, Sí, la guerra de posición de 1915 a 1916, sí. la etapa de viraje de 1917 y la ofensiva de 1918. Bien, ¿estamos de acuerdo? Esto básicamente es lo que nos importa. Está bastante bien, está bastante claro. ¿Cómo es la Eh, 17? ¿Cómo? Escuché. ¿Cómo es la 17? La Viraje. viraje. Vamos, y esto le vamos a dedicar un buen tiempo porque de viraje nosotros vamos al próximo tema que es Revolución Rusa. A ver, entonces, en estos años de guerra tenemos guerra de movimiento, guerra de posición o de trincheras, que es lo mismo, momento de viraje y ofensiva. A ver, marcamos viraje, que me interesa como para que ustedes entiendan por qué uno marca esto. ¿Qué es viraje? ¿Qué es un viraje? ¿Un giro? Yo le digo, mirá, la verdad que el plan original viró a algo, viró de A a B. Un cambio de rumbo. Un cambio de rumbo. Cambió. Estamos, viraje es cambio de rumbo, o es un cambio de dirección. ¿Qué me importa acá? En 1917 los rusos se rinden, se va a Rusia. Se rinden, pierden, enfrentan su revolución, que después veremos por qué se rinden y qué es lo que genera la salida de los rusos. Y en 1917 entra formalmente Estados Unidos a la guerra. ¿Por qué me importa esto? Porque si uno entiende que 1917 es un viraje o es un cambio de rumbo, uno podría marcar en 1917 un antes y un después de la Primera Guerra Mundial. La pregunta es, ¿qué sería el antes y qué sería el después? ¿Cuál es la característica predominante del periodo previo y cuál es la característica predominante del periodo posterior? Puede ser que... Habla, no pasa nada.
como quieras, ¿eh? Es lo mismo. La que quiera. Vale. Que en el primero, o sea, Alemania no estaba solo, o sea, está con Rusia y con Italia, creo, y tenían más probabilidades, o sea, había más cargamento y Sí. más territorio que Ujú. podían atacar a los diferentes países y están conectados, entonces la comunicación era más fácil, que la otra alianza no tenía eso. Sí. Pero cuando Italia se va, Alemania y Rusia como que empiezan a perder ese poder que antes se podría decir que tenían, y cuando Rusia se va queda Alemania solo, entonces es... Ojo porque los rusos en realidad pelean para Francia. Ojo porque los ¿En serio? rusos en realidad son opuestos a los alemanes, pelean en contra. Pero una parte de lo que dijiste está dentro de todo bien. Pero vamos a ampliar. Caterina, ¿qué ibas a decir vos? No, yo iba a decir que antes era solo sobre el territorio europeo y después empezó a sumar más la parte americana. ¿Vos decís por la presencia de Estados Unidos? Sí, iba a decir eso. Podría ser una realidad. Lo cierto es que Estados Unidos, previo a 1917, si bien no participa activamente en guerra, en realidad medio que está, o sea, informalmente banca económicamente a Inglaterra, con armas, con tropas en algunos casos. A ver, por ahí no está la vuelta ahí. Lo que me importa que ustedes vean es, si el 17 lo marcamos como un antes y un después, es porque previo, o sea, en guerra de movimiento y en guerra de posiciones o de trinchera, lo que tenés es un avance alemán y sus aliados, ¿no? O sea, hay un avance alemán y de sus aliados bastante prometedor, por decirlo de alguna forma, a ojos de Alemania e Imperio Austrohúngaro. Salvo lugares como después veremos, que es guerra de posiciones, que es donde se frenan. Lo cierto es que para 1916 uno podría decir, che, el bando de Alemania y Imperio Austrohúngaro está progresivamente avanzando sobre gran parte de Europa. 1917 es un viraje, un cambio de rumbo, se nos va Rusia, entra Estados Unidos. ¿Y qué sería entonces la última etapa que uno define la ofensiva? ¿Qué es una ofensiva? Empezar ¿Como a un atacar contraataque? Alemania. Como un contraataque. Quiere decir que si la primera parte de la guerra es Alemania y el Imperio Austrohúngaro los que tienen mayores como posibilidades de triunfar, o al menos así se vería, la ofensiva implica el momento donde Estados Unidos, con todo lo que implica que Estados Unidos entra al conflicto, de repente aporte significativamente a esas alianzas europeas y comience la ofensiva para lograr que los alemanes progresivamente se achiquen. ¿Estamos? De hecho, desde el momento en que Estados Unidos entra, en 1917, hasta el punto final de la guerra, será algo así como un año, y en un año lograrán esta nueva alianza, logrará como, de alguna forma, como la derrota definitiva de estos países que en el fondo han iniciado el conflicto armado. ¿Estamos de acuerdo? Como primera aproximación o primera como subdivisión. Más allá de esta subdivisión que uno hace acá en 1917, pensando esto y pensando esto, lo cierto es que uno puede establecer como diferencias claras entre diferentes partecitas de la guerra. A ver, en función de guerra de movimiento, primero, ¿qué les parece que es la primera etapa que uno define como guerra de movimiento? ¿A qué les suena? Por más que no lo hayan leído. Un avance militar sobre los otros territorios. Ahí está, avance militar. Ahora, la guerra de movimiento es de movimiento porque naturalmente lo que hay es un avance progresivo por parte de el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro en función de expandirse. En pos de eso, hay un videito, 2 minutos, creo que lo va a hacer como bastante dinámico. ¿Se ve el video? ¿Lo ves? Sí, y si pongo ahora sonido... ¿Estás compartiendo sonido? No, ahí voy a... Sí, creo que sí, a ver. Paren, a ver. ¿Se escucha? ¿Se escucha o no? Sí, se escucha. Bien, Sí, sí. son 2 minutos igual, pero si lo visualizan me parece que nos queda, como incluso nos queda picando para ver lo que es guerra de trincheras, porque te explica muy bien qué es. A ver, guerra de movimientos, repito, 1914 y 1915, momento en donde, creo que lo decía Vicky, uno empieza como a expandirse, o sea, estas potencias centrales que son Alemania y Austro-Hungría empiezan a expandirse con movimientos claramente militares hacia los territorios fronterizos. Vamos. Austria-Hungría formaba
formaban el bloque de los imperios centrales, mientras que Francia, Bélgica, Reino Unido, Serbia y Rusia componían el bloque de los aliados. La guerra duró 4 años y se desarrolló en 4 etapas. Guerra de movimientos, guerra de posiciones, crisis de 1917 y el desenlace. Guerra de movimientos, Frente Occidental. El ejército alemán atravesó rápidamente Bélgica y el norte de Francia en dirección a París, siguiendo el plan Schlieffen. El ejército anglo-francés fue movilizado de inmediato, logrando una línea de contención de la ofensiva alemana a unos 80 kilómetros de la capital. La batalla de Marne fue decisiva para lograrlo. Las últimas grandes batallas de este primer año de guerra son las de Ypres, enmarcadas en lo que se conoce como la carrera hacia el mar. Se trataba del objetivo alemán de controlar la costa del Canal de la Mancha y así bloquear a Inglaterra. Los aliados lo consiguieron. Se estableció entonces un frente de más de 700 kilómetros de trincheras, desde el Mar del Norte hasta la frontera con Suiza, que permaneció prácticamente estático durante 2 años. Frente Oriental. Cuando Alemania atacó a Francia, Rusia procedió de inmediato a enviar 2 ejércitos contra Prusia Oriental, pero el grueso de sus ejércitos los dirigió hacia Austria-Hungría, logrando la anexión de la región de Galicia y, en consecuencia, la retirada de los ejércitos austriacos. Alemania tenía abiertos 2 frentes. Movilizó tropas desde Francia para frenar la invasión rusa, y lo logró en la batalla de Tannenberg. Pero el avance ruso hacia Cracovia parecía incontenible, así que Alemania, junto con las tropas austriacas, atacaron Varsovia, pero fueron derrotados. Quedó así el Frente Oriental a finales de ese año. Frente Balcánico. En agosto, Austria-Hungría inició su invasión sobre Serbia. En noviembre, los austriacos fueron penetrando en territorio serbio y a principios de diciembre cayó Belgrado. Pero cosacos rusos habían atravesado los Cárpatos amenazando a Budapest, por lo que parte del ejército austrohúngaro se retiró para frenarlos. Esto propició que los serbios lograran recuperar Belgrado y desalojar de su territorio a todo el ejército imperial. En noviembre, Turquía entra en guerra en el bando de los imperios centrales. Atacan desde Erzurum la fortaleza rusa de Kars, en la frontera turca del Cáucaso, pero la ofensiva acabó siendo un total fracaso. Bien, pregunta. Nunca jamás le voy a preguntar todos los conflictos armados que hubo. Lo que sí me interesa es a ver si ustedes solo se dan cuenta, y creo que lo habían dicho ya. ¿Qué sería entonces, si uno resumiría la idea de guerra de movimiento? ¿Qué es lo que prima en esa etapa? Un avance territorial. Un avance territorial. Entre todos los territorios que han conformado entre todos esos territorios que han conformado esa Primera Guerra Mundial, lo que uno encuentra es que se mueven, literalmente se mueven. Se mueven conquistando, empiezan a activarse todas esas, ¿cómo se llama? Todas esas alianzas, eventualmente hay idas y vueltas entre fronteras, en este caso de países que han participado en la guerra. La pregunta es, ¿por qué uno marca el fin de lo que sería la guerra de movimiento y uno empieza a hablar después de lo que se define como la guerra de posiciones? ¿Qué es la guerra de posiciones? Fue como un empate técnico. Bien, eso me parece. Digamos, como que llegaron los dos al mar del norte. Sí. Y se atrincheraron. Ahí está. A ver, básicamente cada una de las etapas que tiene la guerra da pie a la otra. ¿Estamos? O sea, básicamente es eso. Si uno se fija, cuando el videito este les explica todo lo que es el avance sobre el frente occidental, sobre lo que es Bélgica, Países Bajos, y el intento, perdón, por llegar a lo que es Francia, lo que les marca el videito este es el éxito de los países aliados para frenar ese avance alemán, y de ahí en más lo que te dice es como una especie de recorrido de ambos ejércitos en función de intentar, obviamente, traspasar esa frontera norte de Francia, y de llegar a lo que es el Canal de la Mancha, que es lo que separa a Francia e Inglaterra hoy. En esto que les marca, que les está marcando acá de manera muy clara, es donde se demarcan las trincheras. ¿Qué son trincheras? Alguien pudo ver, no era obligatorio, digo, pero si lo pudieron ver, les queda clarísimo. 1917,
¿La buscaron? ¿Pudieron chusmear de qué se trata? Bien, a ver, Valentín, ¿qué es una trinchera? Porque si hay algo que sucede en 1917, yo dije, la película es medio pelo, la verdad. Pero más allá de que sea medio pelo, lo cierto es que visualmente te da como muy claro que es una trinchera. ¿Qué es una trinchera? ¿Qué viste en 1917? Bueno, era como una zanja que, digamos, la reforzaban toda, era bastante rústico en realidad, porque en madera y los cuarteles estaban como más adentro. Tal cual. ¿Cuál es la vida? A ver, para aquel que no sepa lo que es una trinchera. Eh, si uno piensa, como vieron que en el mapita tenés como esta línea punteada roja y azul, que serían como en este caso la frontera de cada uno. A ver, una trinchera es literalmente como que en un frente de batalla es como un hueco. ¿Estamos? Hueco donde vos tenés algo construido o algo donde vos te parás acá, obviamente te asomás y tirás con el arma a tu opositor, ¿no? O sea, frente a esa trinchera, lo que vos tenés es la trinchera del enemigo, eh, que tiene exactamente la misma situación. O sea, la idea de trinchera o de guerra de posición, básicamente lo que se propone es reforzar, a ver, en una especie de empate técnico que te plantea, creo que lo dijiste vos, Valentín, una especie de espacio técnico, perdón, de empate técnico, lo que vos tenés es un intento de mantener lo que vos conquistaste o de evitar que pasen a vos. Cuando a mí una de las cosas que más me llamó la atención de 1917 como película, ¿alguno la pudo ver, además de Valentín? ¿O por ahí estoy? ¿Sí? A ver, es medio asquerosa en algunos momentos la película, pero a mí hay una escena, a ver, el que la pudo ver por ahí me sigue. La escena donde ellos salen por primera vez de la trinchera y van como al búnker alemán, que van pasando por barro, por cuerpos, a mí me pareció una escena, a ver, parece morboso lo que estoy diciendo, pero me pareció como una escena brillante. Estoy tratando, esperen que no puedo sacar esto, porque busqué, no es la escena que hubiese querido, pero busqué como la escena que me permitiera de alguna manera ejemplificar lo que quiero que ustedes vean. Y encontré esta escena. No es la que quería, pero para lo que quiero sirve. Aquel que no la vio va a ver lo que es una trinchera como en primera, me parece muy bien representado. Vamos, se ve, ¿no? La del video. Sí, Tiene como escenas muy asquerosas, pero fíjense lo que implica salir de esos huecos y meterse como al conflicto y al frente de batalla. A ver, obviamente si no la vieron no tiene sentido, pero más o menos para que entiendan. En la película lo que están haciendo es salir creo que son ingleses, Valentín, sí, o creo que fue Cañas, que también me dijo que sí,
creo que son ingleses y ellos están yendo a lo que sería la trinchera opuesta, ¿no? Que es la de los alemanes. Y el desafío de ellos es, la película arranca con ellos saliendo de acá, con la gente diciéndole, locos, están locos, tienen una misión para hacer que se les otorga, y lo que ellos tienen que hacer es salir de acá, transitar todo esto y llegar al búnker de los alemanes. Cuando uno ve todo esto, ¿qué es lo que prima de la guerra de trincheras? ¿Qué es lo visualmente impactante? Como que no hay, digamos, no sé si en ruinas, pero está todo destruido, no hay nada, está desolado. Todos los cadáveres Bien, también. Claro, que los dos pasan como si cosas. nada. Bien, yo creo que hay dos cosas que está bueno para ver de esto. En primer lugar, me quedo con lo primero con lo que dice Vicky. Los cadáveres están ahí. Estamos, si vos salías y morías acá, grandísimas chances de que tu cuerpo se pudriera ahí. Si hay algo que hay un acuerdo entre todos los que analizan guerra mundial, es que en la segunda etapa de esta guerra, o sea, en lo que uno define como guerra de trincheras, es el momento más repugnante de la guerra. Vos salías, obviamente te matabas, salías de acá, te mataban ahí y tu cuerpo no puede ser enterrado. ¿Por qué no puede ser enterrado? Que estás en el medio de una zona de conflicto. Totalmente, no va a salir una segunda persona para enterrarte, porque la segunda persona que sale por acá, le pegan un tiro de acá y eventualmente son dos muertos. Entonces lo que vos tenés es en esa etapa es como un nivel de situaciones como hasta epidemiológicas increíblemente asquerosas. No sé, a mí siempre me impactó en esta escena que pasó como la parte del cuervo sobre el cuerpo. O sea, un cuervo lo que come es carne, eventualmente está podrida, son carroñeros. Eso por un lado, o sea, esta idea como fíjense como el nivel de, o sea, la convivencia de estos tipos que estuvieron en el frente de batalla con estas situaciones como bastante complicadas. Y segundo, me gustó lo que dijiste vos, Valentín, porque eso nos va a permitir entender la situación europea de posguerra. Fíjense que todo esto que nosotros vemos como barro y agua, en realidad, en situaciones normales son campo y cultivos, porque es un campo. Y cuando vos ves que son campos y cultivos, pero que están en esa situación, automáticamente proyectás a futuro. Sabés que los primeros años después de la Primera Guerra Mundial para los países europeos va a ser terrible. Pero terrible porque en realidad tienen que reconvertir todo su espacio, que obviamente fue modificado en pos de la guerra, en un lugar, nada, nuevamente cultivable, lo cual no es un dato menor. Es un ejercicio bastante pesado. En este momento de guerra de trinchera hay también otro consenso que habla sobre la enorme cantidad de muertos. El grosso de los muertos de la Primera Guerra Mundial provienen de esta etapa. De esfuerzos que a veces son desgarradores por parte de algunos países por intentar quebrar la resistencia del opuesto, y por ahí mueren miles de tipos y lo único que hicieron fue avanzar, no sé, medio kilómetro. Y vos decís, nada, uno lo mira desde la actualidad y decís, ¿vale la pena? ¿Valió la pena? No, claramente no. Pregunta, primera y segunda etapa, ¿se entiende? Bien, si lo entendieron, me queda 1 minuto 12, así que no hay mucho más que decir por ahora. Lo continuamos mañana para ver si podemos avanzar sobre lo que implica esta guerra de trincheras, nuevos espacios como de conflicto y ver si podemos avanzar en esto de la guerra. ¿Dudas? ¿No? ¿Claro? ¿Todo? Increíble. Bien, nada más. Adiós, muchachos. Nos vemos mañana. A ver si Mora Ali se despierta mañana.